Muchas gracias, Victoria. Para eliminar el sesgo que podríamos tener en la elaboración de la evaluación cuantitativa que presentó Victoria, invitamos a dos referentes internacionales. Ellos analizaron de forma meticulosa cada dato que utilizamos y cada fórmula matemática utilizada. El trabajo que realizaron estos dos referentes internacionales refuerza la rigurosidad científica con la que se realizó el trabajo. Para la siguiente sección del taller, propusimos una mesa de preguntas y respuestas, la cual será coordinada por Marcelo Signorini, quien interactuará con Pablo Fernández y Fernando Sampedro. Pablo es catedrático del área de tecnología de alimentos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Sus líneas de investigación se centran en la evaluación de riesgos microbiológicos, microbiología predictiva, fisiología de microorganismos patógenos alimentarios y tecnologías de conservación de alimentos. Colabora como experto con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, y es experto del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, AESAN. Por su parte, Fernando es ingeniero, magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, PhD en Tecnología de los Alimentos. Es profesor asociado en el Departamento de Medicina Veterinaria de Poblaciones en la Facultad de Veterinarias de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Y entre sus múltiples actividades se destaca la coordinación del Consorcio Latinoamericano y del Caribe para el análisis de riesgo. El disparador de este intercambio es una pregunta que intentamos responder en el trabajo publicado. ¿El consumo de carne es responsable de la endemicidad del SUB en la Argentina? Muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa redonda con dos excelentes profesionales y muy buenos amigos. Vamos a comenzar. ¿Cómo experiencia para ustedes de realizar una evaluación de riesgos con grupos de otro país y sobre una realidad diferente a la que ustedes están habituados? Bueno, muchas gracias, Marcelo, y buenas tardes a la audiencia. Un placer estar aquí en esta mesa redonda con otros profesionales. La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora por mi parte. El trabajar con diferentes disciplinas, diferentes profesionales de otros países enriquece muchísimo el trabajo científico y el trabajo técnico, ¿verdad? Yo conozco por algunos trabajos y algunas colaboraciones un poco lo que se ha venido llevando a cabo por la Red de Seguridad Alimentaria en Argentina, ¿verdad? Y la verdad es que me llevo un muy buen recuerdo y una muy buena experiencia. La verdad es que el nivel que tenéis dentro de la red de seguridad alimentaria es nivel técnico es muy alto. Realmente uno de los mensajes que yo quería transmitir es que la evaluación de riesgos cuantitativa que habéis hecho es de primer nivel, vamos, es de un nivel técnico comparable a otros países como Unión Europea o Estados Unidos. Es decir, los modelos, los datos, que iremos viendo un poco en la mesa redonda, ¿no? Cómo se han ido adquiriendo todos esos datos y esa información, ¿no? Pero la verdad es que la experiencia ha sido muy buena y también pone a Argentina en el primer nivel en el tema de carne bovina, ¿verdad? Sois uno de los grandes productores de carne bovina en el mundo, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de que también habéis hecho una evaluación de riesgos en carne bovina con STEC os pone también en esa primera fila, ¿verdad? De abordar el problema y ver cuáles son las causas de ello. Así que la verdad es que una experiencia muy enriquecedora. Hola, buenas tardes. Quería también agradecer la invitación y, bueno, tal como ha dicho Fernando, pues para mí también ha sido una experiencia muy gratificante, realmente tanto a nivel personal como a nivel científico. Para abordar temas de este calado, pues es necesario contar con un grupo multidisciplinar que cubra pues todos los aspectos necesarios con garantías. Y en este sentido, pues también me gustaría decir que Argentina cuenta con grandes expertos en todas las disciplinas necesarias para abordar con garantías una evaluación de riesgos. La que se ha realizado aquí realmente es un trabajo impresionante que ha recogido datos de muchos años, tanto de campo como de estudios a nivel de laboratorio y de manipulación de evaluación de todos esos resultados a nivel de modelización. Entonces, todo esto pues, es fundamental para poder avanzar en la seguridad de los alimentos que consumimos. Entonces, en ese sentido, pues también creo que tenemos que felicitaros por el excelente trabajo que habéis realizado. Para aquellas personas que siguen pensando de acuerdo a la percepción de riesgos, ¿cómo puede sustentar la validez de los resultados obtenidos por esta evaluación de riesgos?
Bueno, realmente el estudio que se ha realizado ha sido muy amplio. Si pensamos en la evaluación de riesgos, lo fundamental es partir de conocimientos científicos contrastados y en este sentido, pues el estudio lo cumple. Hay multitud de trabajos científicos publicados, evaluados internacionalmente, que se han utilizado para poder llevar a cabo las evaluaciones y las conclusiones a las que se ha llegado. Entonces, este estudio, de hecho, pues cubre prácticamente toda la cadena de producción, desde la producción primaria hasta el momento de consumo. Y yo resaltaría la importante información que se ha conseguido a nivel de los consumidores, en el cual se han realizado encuestas muy amplias que recogen pues, todas las prácticas culinarias de los consumidores, cómo manipulan los alimentos, dónde se compran, en qué tipo de establecimientos, y todo ello pues supone realmente una garantía de que el estudio que se ha llevado a cabo refleja la situación actual en Argentina en el ámbito de la incidencia de STEC asociada a la carne de vacuno. Yo coincido totalmente con Pablo. De hecho, una de las limitaciones que a veces tiene una evaluación de riesgo cuantitativa son datos regionales o locales del país. Y fíjate que este trabajo tenía muchos datos del país. Prácticamente la mayoría de los datos fueron tomados tanto en prevalencia en granjas en Argentina como en mataderos y sobre todo la encuesta de consumo, que yo le doy muchísima importancia y es algo súper difícil de encontrar en la región. Que tengas datos de consumo del producto específico que tú estás evaluando y que te indique cuál es la frecuencia de consumo, cómo cocinan la carne, por ejemplo, ¿verdad? Eso es súper valioso y que muy pocos países tienen y que le añade un grado más de validez y de robustez a la evaluación, ¿no? Para la gente que, obviamente, los consumidores que aún tienen ciertas percepciones, yo les diría que hay que confiar en la ciencia. Es decir, confiemos en la ciencia, confiemos en el trabajo técnico. Esto tiene una metodología científica y la ciencia al final es lo que es. Es decir, los números son números, los modelos... es decir, el peso que tiene este trabajo científico, digamos, de la consumidora es que tengan confianza, que la ciencia que se está haciendo en Argentina y que el trabajo que hay es muy robusto. ¿Sí? ¿Qué características distintivas o particulares tienen el proceso y la cadena agroalimentaria en Argentina con respecto a otras evaluaciones de riesgos realizadas a nivel mundial? Fíjate que la evaluación de riesgos en Argentina tiene muchas similitudes con el proceso, ¿verdad? El proceso, ¿quién lo determinó? Bueno, el Codex Alimentarius. Sabemos que el Codex Alimentarius es la organización internacional, ¿verdad? Que está codirigida por FAO y la Organización Mundial de la Salud, donde estableció los lineamientos o las guías para hacer una evaluación de riesgos, ¿verdad? Y este trabajo está basado en los lineamientos del Codex, así que en ese sentido es muy similar a otras evaluaciones de riesgo que han hecho otros países, ¿verdad? Identificas el peligro, lo caracterizas, ¿verdad? Ves cuánto los consumidores se van a exponer a ese peligro y al final dices, bueno, esto tiene más o menos riesgo, ¿verdad? Para la población. Y eso es un poco lo que se hizo en el trabajo, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que, y eso también lo comentaba Pablo, yo estoy de acuerdo, es que para mí el modelo que se ha hecho es, si lo comparamos con los coches, esto es el Ferrari de la evaluación de riesgos, ¿verdad? Porque se ha hecho desde la granja hasta la mesa. Y tiene una gran complejidad conectar, ¿verdad? Fijaros, conectar la contaminación que puede tener las reses en una granja y ver la cantidad de que se puede excretar en la granja y eso conectarlo hasta el nivel de consumidor. Eso es lo más complejo, yo creo, que un grupo científico puede abordar, ¿verdad? Porque conectar todos esos módulos, y si alguien quiere revisar en la publicación, verá la complejidad matemática que tiene, ¿verdad? El modelo, de tratar de combinar todos esos módulos, ¿verdad? Y la otra parte importante también, que es lo que yo comentaba antes, es decir, tener muchos estudios de prevalencia, por ejemplo, ¿verdad? El patógeno. Las realidades locales, que muchas veces no se llega, ¿verdad? El tema de las carnicerías, cuáles son las prácticas en las carnicerías, ¿verdad? Cuáles son las prácticas no en los grandes frigoríficos, sino los frigoríficos de un tamaño menor, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen los mismos recursos que puede tener un frigorífico grande. Ahí yo creo que es donde siempre la evaluación de riesgos se enfoca y ve dónde están los mayores riesgos, ¿verdad? En esas personas que a lo mejor no tienen la capacitación, ¿verdad? En inocuidad de alimentos, esos frigoríficos que quizás no tienen los recursos, ¿verdad? Para abordar todos estos temas de inocuidad y finalmente el consumidor. ¿Qué es lo que hace el consumidor con mi producto? Es otra de las cosas que tiene muchísima relevancia y que creo que este estudio ha abordado muy bien. Sí, efectivamente, como ha señalado muy bien Fernando, pues la verdad es que lo que destacaría es que es un estudio muy detallado. No se trata de un estudio que ha recogido información bibliográfica a nivel mundial de carácter muy general, sino que entra a un gran nivel de detalle.
aparte de todo lo que has comentado tú, pues a mí, por ejemplo, también me ha sorprendido muy gratamente pues toda la información que hay sobre los consumidores, incluso que se hayan involucrado y estén participando activamente incluso ONGs, ¿de acuerdo? Como tengo entendido, Lucha contra el SUS, la Asociación para la Prevención del SUS, ¿de acuerdo? Están ahí trabajando activamente. Entonces, informando sobre qué prácticas son correctas, qué prácticas no lo son, y eso hace que todos esos esfuerzos y esa recogida, pues por ejemplo, destaca mucho, hay un dato que indica que la práctica culinaria, el cocinado de la carne es adecuado para la eliminación de la STEC en el 90% de los domicilios, o sea que tienen claro cómo se tiene que cocinar, y eso la verdad es que es de destacar, y ahí se nota que hay una implicación muy importante en el país, con ONGs, con digamos, otro tipo de organizaciones también apoyando, y de esa forma pues se nota que hay un trabajo muy bien hecho y que se corrobora con resultados científicos que aparecen en el estudio. Yendo a los resultados, ¿qué aspectos destacan como relevantes de los resultados que arrojó la evaluación de riesgos? Bueno, hay muchísimos resultados ahí que recoger, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo destacaría que se han identificado algunos aspectos muy importantes que contribuyen a garantizar la seguridad de la carne de vacuno. Pues, por ejemplo, se ha evaluado que la producción primaria se está haciendo correctamente y que no tiene una incidencia, no se ha identificado ningún factor que pudiera potenciar la aparición de estos casos. Pero sí se ha visto que el contar con un HACCP, creo que lo llaman allá en Argentina así, un análisis de peligros y puntos de control críticos a nivel de la empresa, pues sí que va a contribuir. Los que tienen en su HACCP a STEC identificado como uno de ellos, pues luego van a dar lugar a unos mejores resultados, van a reducir su incidencia, y también hay algunos otros aspectos sobre las prácticas higiénicas donde se está comprando la carne a nivel de carnicerías, etcétera, pues que realmente eso también va a incidir y es un aspecto a tener en cuenta. Y bueno, pues también habría una serie de... La ventaja que supone este estudio es eso, que identifica dónde se están haciendo las cosas bien y dónde hay margen de mejora. Unas buenas prácticas de refrigeración pues también van a ayudar de forma muy significativa a reducir el riesgo asociado a la presencia de STEC. Entonces, ya digo que para mí el que se haya hecho un estudio tan amplio considerando todos los factores desde la granja a la mesa, pues da una visión de conjunto que nos permite tener claro dónde tienen que actuar pues, las autoridades, dónde tenemos que actuar los investigadores para que se controle más aún la presencia de STEC en este tipo de alimentos. Sí, yo coincido con Pablo totalmente, ¿no? De hecho, una de las cosas que creo que es importante recalcar es un tema muy ahora de moda, ¿verdad? Y es el tema, o muy importante, el tema de cultura de inocuidad. Es decir, hemos visto que los frigoríficos que sí invierten en inocuidad de alimentos identifican STEC como un peligro en su plan HACCP. Vemos que esos son los que realmente logran reducir el riesgo, ¿verdad?, de que al final su producto tenga STEC, ¿verdad? Y vemos que quizá los frigoríficos que a lo mejor no tienen tan interiorizado esa cultura de la inocuidad y lo que es la inversión tanto en capacitación como en muestreo, ¿verdad?, como en medidas, sobre todo en granja para reducir la prevalencia, al final sí tiene científicamente, ¿verdad?, y estadísticamente sí tiene un efecto en reducir el riesgo. Entonces animemos un poco a esos frigoríficos que quizás a lo mejor pudieran hacer un pasito más, ¿verdad?, y invertir un poquito más en inocuidad de alimentos, porque eso al final invierte que en el sector. Al final es el sector el que se beneficia. Lo que decimos siempre, y esto no es solamente en Argentina, la famosa oveja negra, ¿verdad?, todos lo hacemos bien y resulta que hay un frigorífico, hay una industria, hay una persona que a lo mejor no tiene esa cultura de inocuidad y que efectivamente al final hace que el resto del sector se vea un poquito perjudicado por esta persona, esta industria, ¿sí?, que a lo mejor no sigue las prácticas o no tiene la cultura de inocuidad interiorizada, ¿no? Otro tema importante que sí hemos comentado es que a nivel de consumidor parece que la gente sí está concientizada. Sí está concientizada con el tema del cocinado y el manejo de un producto crudo, un producto cárnico en el hogar. O sea que eso dice mucho del país, de campañas que se han hecho de divulgación, que ha comentado Pablo, ¿verdad? Que muchas veces en otros países no está. Muchas veces en otros países no está.
Muchas veces a veces lo que necesitamos es que al final eduquemos un poquito más al consumidor. Aquí parece que en Argentina sí, realmente la población está muy concientizada con el tema del steak y el cocinado de la carne, ¿verdad? Entonces, para mí esos son dos temas, la cultura de inocuidad y la educación al consumidor o a las personas que trabajan en las carnicerías, ¿verdad? Son los 3 temas para mí pilares donde se ha visto que una mejora en esos 3 temas reduciría más todavía aún el riesgo de steak en carne. La proporción de los casos de síndrome urémico hemolítico reportados tanto en Estados Unidos como en Europa están asociados al consumo de carne bovina. Sí, por ahí yo, fíjate que me hice la labor de sacar unas gráficas del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Si queréis os las muestro en un momento para que veamos cómo está un poco Estados Unidos, ¿verdad?, en los últimos 20 años. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, nos aparece los casos, la incidencia, ¿verdad?, por cada 100.000 población infantil de menos de 18 años, ¿verdad? Y vemos cómo ha habido aumentos, disminuciones, pero el último dato que tengo aquí son 0,7 casos de síndrome hemolítico urémico por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Y este es el panorama que nos da el CDC en los últimos 20 años. Ha habido alrededor de 1.500 casos, ¿verdad?, de síndrome hemolítico urémico desde el año 97, ¿verdad?, en Estados Unidos reportados, con 36 fallecimientos, desgraciadamente, y una tasa de mortalidad del 2,5%, ¿verdad? También hemos visto que sí tiene claramente estacionalidad, ¿verdad? En Estados Unidos, el caso del síndrome hemolítico urémico, obviamente por el mayor consumo de carne, la mayor temperatura, ¿verdad? Que yo creo que igual en Argentina, como estáis en el cono sur, quizás es al contrario, ¿verdad? En vuestros meses de más calor es al contrario que aquí, ¿no? Pero sí vemos una cierta estacionalidad, ¿verdad? Que eso también un poco le da una señal a los gestores, ¿verdad?, de dónde tienen que enfocarse principalmente, ¿verdad?, incluso a los frigoríficos también. Y luego veíamos que esto es un poco también lo que habéis visto en el estudio, ¿verdad?, en Argentina, que los casos eran mucho mayor, la incidencia, aquí llega hasta 1,5 casos por cada 100.000 niños menores de 18 años, en población realmente infantil, menos de 5 años, ¿verdad? Es donde se da la mayor proporción de casos, que también porque es importante comparar con otras fuentes internacionales, porque le da la validez al estudio. Y es una cosa que también me gustaría recalcar, ¿verdad? Que el trabajo que habéis hecho en Argentina valida lo que han hecho en otros países y las estadísticas que tienen en otros países, ¿verdad? Y en cuanto a mujeres y hombres, pues bueno, parece ser que en mujeres hay un poquito más de incidencia, pero no es significativa, ¿verdad? Y aquí un poco también viendo que efectivamente el serotipo LO157 es el que mayor tasa tiene de síndrome hemolítico urémico, ¿verdad?, confirmada, pero fijaros que incluso en Estados Unidos hay un 28% de los casos donde no hay evidencia de que haya infección por STEC. Es decir, o se muestreó, se tomó la muestra y dio negativa, o no se muestreó, ¿verdad? Entonces, esa línea gris o esa franja gris que aparece arriba es el porcentaje de casos de síndrome hemolítico urémico donde no hay evidencia de STEC, ¿no? Que te indica también un poco lo que veremos también posteriormente, ¿verdad? Que hay muchas cosas que aún no conocemos, ¿verdad?, de cuáles son los alimentos involucrados y cuál es el origen realmente de estas infecciones por STEC. Bueno, yo por mi parte en Europa he estado intentando localizar información. Tengo que decir que no he encontrado algo tan detallado. Sabéis que en cada zona se recogen los datos de maneras muy distintas, pero bueno, sí que es verdad que hay pues en torno a 270 casos de síndrome urémico hemolítico en niños menores de 4 años, que suponen el 66% de los casos, pero en muy pocos de ellos se ha podido asociar a una causa alimentaria, ¿de acuerdo? Por poneros un dato que me ha chocado, nada más verlo, es que hay unos 8.500 casos en 2018, que fue el último año en el que hay una información completa a nivel europeo, 8.500 casos, y de ellos pues apenas 300 se han podido asociar a brotes de toxinfección alimentaria, con lo cual pues el resto, pues muchísimos casos a nivel doméstico, incluso se habla de una identificación de casos por origen geográfico, ¿no? Es decir, qué personas habían viajado previamente y se achaca la aparición de esos síntomas a haber viajado, a haberlo traído de otros sitios. Entonces, realmente hay mucho por avanzar en este sentido. Yo creo que ese sería el mensaje, que sobre todo HUS, sí que sabemos los casos de E. coli enterohemorrágico, pero luego ya si todos los casos de HUS sean de origen alimentario, yo creo que es totalmente impensable, porque no se está viendo esa correlación.
Y luego, bueno, pues a nivel de alimentos sí que es verdad que la carne de vacuno sigue siendo en la que más se identifican este tipo de cepas, pero va seguida muy de cerca ya pues por productos de origen vegetal, productos lácteos, etcétera. Entonces, pues tenemos que eso que también tenerlo en cuenta. Pensemos que en Europa, fijaos, como hubo el brote aquel tan importante en el 2011 por los brotes germinados de algunos tipos de vegetales, pues se está haciendo un gran esfuerzo de muestreo a nivel de ese tipo de productos. Entonces, pues bueno, en cada sitio tenemos que ir recabando la información que creemos que va a ser importante para avanzar en la seguridad alimentaria. Y ahí, perdón, quería también añadir que el tema de los brotes que ha habido aquí en Estados Unidos con la lechuga iceberg, ¿verdad? Y es recurrente, es decir, incluso el año pasado hubo un retiro nacional de toda la lechuga iceberg de Estados Unidos. Imaginaos el impacto económico y logístico que tiene eso, ¿verdad? Pero llevamos, no sé si es yo ya he perdido la cuenta, no sé si es el cuarto o el quinto brote recurrente, ¿verdad?, de O157 en lechuga iceberg, y realmente muy difícil encontrar cuál es el origen. Obviamente es materia fecal, ¿verdad? Pero complicadísimo encontrar cuál es realmente el origen, si fue una granja, si es un... realmente no han sabido determinar cuál es el origen, y eso te dice un poco lo que decía también Pablo, que ha visto en la Unión Europea, ¿verdad?, que los productos vegetales y sobre todo la contaminación del agua está teniendo cada vez mayor relevancia. Sí, sin duda es así. Y ya digo, en cada sitio vamos buscando los nuestros, pero nunca se sabe dónde va a saltar el próximo. Lo que pasa es que, claro, la capacidad que tiene de dar brotes digamos, tan masivos, ¿verdad? Pues es algo que alarma mucho a la población y es muy difícil de predecir, pero sin duda pues hay que avanzar y ir recopilando información como ha hecho este estudio y estar preparados. A modo de conclusión, el consumo de carne es el responsable único de la endemicidad de síndrome hemorrágico hemolítico en la Argentina. Bueno, pues como hemos visto, adelante, Pablo, si quieres. No, como quieras, que nos hemos lanzado ahí a la conclusión. Venga, si quieres hablo yo, Fernando, Adelante, un poquito. Vale, gracias. Bueno, realmente yo creo que la respuesta es rotundamente no, ¿de acuerdo? Porque el estudio que ya hemos visto, que es un estudio basado en datos científicos, recoge miles de registros de toda la cadena alimentaria asociada al consumo de carne de vacuno y da unos resultados muy concluyentes. Y tan solo el 10% de los casos de JUS que se registran habitualmente en la Argentina se podrían explicar por el consumo de este tipo de carne con unas, digamos, unas malas prácticas higiénicas, una serie de consideraciones que no se hagan correctamente en algunos puntos. Por tanto, no se puede, bajo ningún concepto, considerar que todos los casos proceden de este origen. Ya hemos hablado, Fernando lo ha comentado muy bien, de todos los temas estos de alimentarios, de productos vegetales e incluso otras causas que no sean alimentarias. Yo creo que estamos todos convencidos de que hay otras vías de infección por JUS, ¿de acuerdo?, en niños de corta edad. Ya lo he dicho, la mayoría de los casos son en Argentina, en Estados Unidos, en España, son niños de muy corta edad. Entonces, pensar que es por una carne que están consumiendo, yo creo que es totalmente irreal. Entonces, en ese sentido, pues hay que seguir recopilando información, pero yo pienso que este estudio, que está muy bien realizado, es un estudio muy sólido, da evidencias de que tenemos que seguir mirando en otros sitios. Sí, y eso es lo que también yo quería comentar. Realmente no, o sea, yo opino lo mismo, ¿verdad?, que Pablo, y que realmente no, solo se puede atribuir alrededor del 10%, ¿verdad? Es un poco el resultado que nos da el estudio, ¿verdad?, a consumo de carne. No hay que bajar la guardia, no quiere decir que la carne no tenga cierta importancia, y hemos hablado de qué es lo importante del trabajo, ¿verdad?, hacia dónde nos tenemos que enfocar para seguir reduciendo el riesgo, ¿verdad?, de consumo de carne. Hemos visto el tema de la importancia del HACCP, de la cultura de inocuidad, de seguir educando al consumidor en las buenas prácticas de cocinado y de manejo, pero por otro lado el lavado de manos, y yo ahí lo quería un poco también enfatizar, ¿verdad? Con esto de la pandemia todo el mundo nos estamos lavando más las manos. Ojalá esto tenga una medida de impacto en los casos de síndrome hemolítico urémico indirectamente, ¿no? La gente se lava las manos por miedo al COVID-19, pero realmente estamos también mejorando la inocuidad y la transmisión fecal-oral, ¿verdad? Entonces, ojalá el año que viene, con las nuevas estadísticas, sí veamos cierto impacto. Pero el lavado de manos, al final, es una de las medidas que más yo creo que puede impactar, y las medidas higiénicas,
Porque lo que comentaba Pablo, estamos hablando de población muy menor de 5 años, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de prácticas de consumo, prácticas de manejo del hogar cuando realmente es una población infantil, ¿verdad? Entonces, el tema lavado de manos, el tema de las prácticas higiénicas y lo que nos hace la evaluación de riesgo nos abre las puertas a otras vías de investigación. Abramos, por ejemplo, productos vegetales. Para mí, en Argentina se pueden hacer más estudios o enfoquémonos en estudios de prevalencia de STEC en productos vegetales. Y ahí nos abrirá puertas a tratar de explicar un poco mejor el resto de los 90% de casos, ¿verdad?, donde no sabemos cuál es el origen, ¿verdad? O contacto directo con animales, ¿verdad?, presencia de granjas, todo este tema, es decir, la evaluación de riesgo nos está abriendo las puertas a otras vías de investigación que me parecen súper interesantes el seguir abordando. Fernando, Pablo, muchísimas gracias por su participación. Un placer, muchas gracias, Marcelo. Un abrazo.